¿Qué tal, queridos amigos? Hoy es para reírse de verdad, de hasta dónde puede llegar la manipulación de la llamada TTTT, TTTT, o sea, ya lo aumenté cruces, a las 4 que originalmente había propuesto el señor López Obrador. Pero bueno, aguantamos y seguimos aguantando, total. Las cifras, las estadísticas mundiales no nos importan. Lo que importa es que México ya está en verde, casi todo México está en verde. Pero, por ejemplo, me dicen los que están conectados con el sector salud que no hay tal, que los hospitales siguen llenos de enfermos con COVID, que no se explican por qué se ha dado el semáforo verde a 20 entidades del país y solo una, Baja California, está en naranja, ninguna en rojo. Y sobre todo viene a colación esto porque ya la cuarta ola comienza a descender desde los Estados Unidos y nos tocará irremediablemente en el invierno. Y el anuncio de que estamos en verde pues ha propiciado que todo el mundo se sienta ya liberado de la terrible carga de la pandemia, cuando esta, señores, no ha terminado. Recuerden usar el cubrebocas, recuerden usar la sana distancia, recuerden lavarse las manos, recuerden usar el gel cuando sale o entran de algún sitio. No se escatimen las medidas sanitarias porque una vez más el gobierno nos está mintiendo. Pero lo más grave de todo esto es que durante su informe constitucional, el tercero, no hablo de todos los demás porque son nada más compendio de las mañaneras y las da cada 3 meses aproximadamente, informes entre comillas, que no hacen más que abundar en los mismos datos, los otros datos que tiene el señor López Obrador. En el informe constitucional dijo que, entre otras cosas, había logrado varios récords históricos, entre ellos el hecho de no endeudar al país. Yo me quedé asombrado cuando vi que el señor mandatario decía esto. ¿Pero cómo? Si en 3 años ha aumentado la deuda aproximadamente en 4 billones de dólares. Una cantidad bastante fuerte para un inicio de gobierno, aunque ya estemos casi a la mitad. Recuerden, la mitad exacta de este gobierno se dará el 31 de octubre, porque acuérdense ustedes que por fortuna nos han regalado 2 meses, de octubre a diciembre del 2024, para que no llegue a ser 6 años el periodo actual. He hecho un respirito, pero respiro al fin 2 meses menos, si es que no se le revoca el mandato a este personaje, porque esto va creciendo, y cada vez son más los que entienden que hay que acudir a esa consulta programada para el 27 de marzo, a tratar de evitar que siga gobernando un presidente ineficaz, corrupto, mentiroso y lamentablemente también genocida. Bastan ver las cifras de la pandemia que le vino como anillo al dedo para darnos cuenta de sus atrocidades y también del número brutal de muertos que se han dado en el país en estos primeros 3 años de gobierno, que ya superan en fallecidos por causas imputables naturalmente al crimen organizado y a violencia desatada en distintas entidades del país, en la mayor parte de ellas, ya lo convierten en un genocida, en un hombre que ha matado a miles y miles y miles de mexicanos, ya sea por una causa o por la otra, por la negligencia o por la violencia. Pero también ha arruinado al país con la manipulación colectiva. Decía yo que en el tercer informe constitucional habló de que ya no había deuda y subió esta, pero también habló de que había mejorado la expectativa de crecimiento,
gracias a que el PIB subió de 3.5% a 5.5%. El PIB es el Producto Interno Bruto, lo que deviene de lo que producen los mexicanos. Lo grave es que el día de ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que la deuda pública de nuestro país equivale nada menos que al 59% del Producto Interno Bruto, de ese que presumió López Obrador que había subido 2 puntos, de 3.5 a 5.5. No hay mentira más grande que esta. No hay el tal crecimiento anunciado para 2021, a menos de que en los 2 últimos meses del año surja un fenómeno inusual, inusitado, sin precedente en el mundo y nos sitúe en una situación de crecimiento que rebase la globalización y que rebase todos los estándares universales, como ha rebasado, por ejemplo, la tasa de letalidad en cuanto a la pandemia y nos sitúa aproximadamente 5 puntos más altos que el nivel universal de letalidad por la pandemia. Esto no lo dice porque pues, son cifras que no le conviene decir al señor López Obrador, pero por eso hay que hacer la tarea de contrapeso y repeler estas cifras que son verdaderamente vergonzosas. ¿Cómo es posible que diga que ya no va a haber ningún problema en cuanto a que no hay deuda pública cuando la está contrayendo diariamente? Incluso, para su información, señor presidente, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha dicho que va a tener que contraer deuda. ¿Para qué creen? Para tratar de darle manutención al sistema de transportación colectiva Metro. No vaya a ser que se descarrile un vagón en alguna de las líneas que funcionan. Ya saben ustedes que la línea 12 pues no funciona porque se vino abajo, colapsó y no hay culpables. Se hicieron culpables algunos pobres hombres de esos que clavaban o que ponían los pernos. Le echaron la culpa a los pernos, pero no a los perros que desgraciadamente dieron luz verde a esta obra, que desde luego causa responsabilidad a 2 de los importantes cartones o corcholatas que tiene el señor López Obrador y que ha destapado para que vayan rumbo a la candidatura presidencial, a menos de que queme a todas sus fichas, a todas sus corcholatas, entre ellas los 2 que ya mencioné, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Faltaría Ricardo Monreal, que es el más aventado en este asunto, a menos de que los queme a todos, o bien que los tire o que los cambie todas las corcholatas que ya reunió por el gran premio, el de la prórroga de mandato. Todas las corcholatas unidas para conseguir la prórroga de mandato, porque nadie lo puede sustituir, porque todos están manchados, porque va a hablar en contra de la corrupción en la Organización de las Naciones Unidas. ¿De qué corrupción va a hablar? ¿De la de Peña? ¿De la de Calderón, de Fox, de Zedillo, de Salinas? Cuando no se ha atrevido a iniciar el justo proceso contra ellos, iniciarlo, denunciando los hechos ante la Fiscalía General de la República, manteniendo a un fiscal que recibe en bata de seda a los funcionarios públicos en su casa para ahorrarse la molestia del tránsito metropolitano, aunque tenga vehículos que le abran el paso. Ay, ay, ay. Cuántas cosas y mentiras se han dado en este gobierno. Alejandro Gertz Manero, quien había reunido un prestigio por su buena actuación en la Procuraduría General de la República en sus primeros meses,
y antes como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno. Y lamentablemente pues se ha ido hundiendo cada día más en un verdadero espesor de tragedias y tragedias que no se resuelven, que van cayendo sobre los hombros de cada mexicano, como está cayendo cada vez más la deuda pública que contrae López Obrador, o que contrae entonces Claudia Sheinbaum, la candidata favorita del señor López Obrador, aunque diga lo contrario, pero ya no quiere decir que es candidata favorita porque en el fondo quiere reelegirse con el sistema de una prórroga de mandato. Nada más que las condiciones no son iguales a las que tuvo don Benito Juárez cuando decidió prorrogar su mandato, porque no podía haber elecciones en un país sitiado por la invasión francesa, por la guerra, por la hambruna, por la brutalidad del extranjero, de los extranjeros, y debió prorrogar su mandato para defender a la República. No es el caso ahora. Ahora lo que queremos es que se vaya López Obrador. Si no es por la revocación de mandato, siquiera por un poco de dignidad, Andrés. Has hecho un papel verdaderamente deleznable. Tú sabes que estás enfermo, que no están tus neuronas grises funcionando bien, que tienes problemas en el corazón y que además has fallado lamentablemente tus sucursales del Banco Bienestar, que no hay necesidad de hacerlas porque podías haber utilizado los servicios bancarios de todas las instituciones que hay en el país para pagar tus bonos bimestrales a los ancianitos y a los ninis, que esto es intolerable, o bien para llevarles todos los beneficios que quieras económicos a los que, según tú, los merezcan. No, Andrés Manuel, no es armando sucursales de Banco Bienestar dentro de los cuarteles como vas a resolver el problema social de México. No es presumiendo de que vamos a obtener 48,000 millones de dólares o más en remesas este año, porque esto no es algo que beneficie a tu administración. Esto es algo que debiera avergonzarte a ti en lo personal, porque se trata de remesas que envían a aquellos que no encuentran oportunidades de trabajo en su país y que se los mandan como una manera de preservar a sus familiares de la miseria extrema, para evitar una revuelta social de gravísimas consecuencias por la hambruna que podrían desatar. Si no fuera por ese dinero que rascan los mexicanos en los Estados Unidos para enviar a México, pues no sé cómo estaría tu gobierno, Andrés Manuel. Verdaderamente sería un caos tan absoluto que tú sobrarías. El primero que sobraría eres tú. ¿Y de qué vas a hablar en la ONU? ¿De la corrupción de Pío Pío Pío? ¿O del Martinazo? ¿O de las propiedades de Bartlett? ¿Las de Irma Heréndira Sandoval, que ya está fuera del gabinete? ¿O bien vas a hablar de la forma en que salió el señor exsecretario de Seguridad Pública, ahora gobernador de Sonora, Arturo Durazo? De esto, perdón, Alfonso Durazo, Arturo Durazo fue su pariente, pero no es el actual. El que verdaderamente pues, ha manejado las cosas de manera terrible es Alfonso. Arturo también dejó al país en un grado tal de corrupción del que no ha salido los que forman parte de las corporaciones policíacas. En fin, Andrés Manuel, tienes un país deshecho, en estado de desastre, caótico, sin sentido, bailando de un lado al otro, contrayendo deuda, mintiendo, porque además la gente te cree todavía. Hay gente que te cree todavía, aunque parezca increíble. Y entonces queda la idea de que de verdad no se ha endeudado al país cuando lo has endeudado más que nadie. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.